Muy buenos días a todos. De parte de la Escuela de Formación Registral del Talento del Centro Nacional de Registros y del Centro Nacional de Registros, les damos la bienvenida a este webinar hoy día 19 de mayo. Este día pues abordaremos el tema, el depósito de estados financieros en el registro de comercio, presentación, requisitos y documentos sujetos a depósito. Dentro del propósito que se tiene en este tema, es tratar sobre la obligación del depósito de estados financieros para los comerciantes formales, cuáles son los documentos a presentar sujetos a depósito y los requisitos que deben cumplir. La duración de este webinar pues es de 1 hora. Siempre solicitarles, ¿verdad?, que de alguna manera tengamos los micrófonos anulados. Bueno, los micrófonos de hecho nosotros tenemos el control y se les ha anulado para que sí poder hacer muy dinámica la presentación. La licenciada, pues, que nos estará acompañando este día en este webinar es la licenciada Sandra Clarisa Machuca Amaya. Ella es jefe del Departamento de Balances de Registro de Comercio, con 11 años de experiencia en el Registro de Comercio como contador de balances. Dentro de su formación académica, es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la maestría en Administración Financiera de la Universidad de El Salvador. Para poder abordar y no estar dando mucho tiempo y darle más tiempo a la licenciada sobre el desarrollo de este tema, pues la dejo ya en manos este día y licenciada, la escuchamos. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos al Registro de Comercio, a esta ponencia sobre el depósito de estados financieros en el Registro de Comercio, su presentación, los requisitos y que deben de tener la documentación para ser sujeta a depósito. Para iniciar con la presentación, les vamos a compartir la imagen. Permítanme. Ok. Para hablar sobre el depósito de estados financieros, ¿qué es el depósito de estados financieros? Entre las obligaciones que tiene un comerciante formal en El Salvador están el depósito de estados financieros. Pero para empezar hay que hablar sobre cuál es la finalidad del registro de comercio. En el registro de comercio la finalidad que tiene es la de brindar seguridad jurídica y publicidad registral, la cual está regulado en el artículo 2 de la Ley del Registro de Comercio, donde se establece sobre los comerciantes y qué es lo que se registra en nuestro registro, ¿no? Ahora, entre la normativa y ley que tenemos nosotros vigente para normar aquí en el registro está el Código de Comercio, donde se establece en el artículo 2 sobre quiénes son los comerciantes. Y queda establecido que los comerciantes serán las personas naturales titulares de empresas mercantiles, y a esto se les llamará comerciantes individuales, o las sociedades, que también se les llama comerciantes sociales, que se inscriben y se registran en el registro de comercio. ¿Cuáles son las obligaciones de los comerciantes individuales y sociales y que tienen que ver con la presentación de estados financieros? Entre esas obligaciones está el de llevar la contabilidad formal y correspondencia en forma prescrita por el Código de Comercio establecido en el 411 del Código de Comercio. Asimismo está la obligación de depositar anualmente en el registro de comercio el balance general, ahora conocido también como estado de situación financiera de la empresa, junto con el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio del mismo ejercicio contable, y estos acompañados del dictamen del auditor y sus respectivos anexos. Asimismo, también en el artículo 435 del Código de Comercio se establece que los comerciantes deberán de llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo a alguno de los sistemas generalmente aceptados y aprobados por quien ejerce la función pública de la auditoría. ¿Cuál es la base legal para el trámite de depósito de estado financiero? Bueno, estamos regulados en el Código de Comercio, en la Ley del Registro de Comercio, y también aplicamos la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría. En el Código de Comercio estamos regulados en el artículo 223,
que habla sobre la junta directiva y que se va a aprobar en esas juntas, ¿verdad? El artículo 286, que habla sobre la certificación del punto de acta donde se aprueban los estados financieros. El artículo 411, que son las obligaciones del comerciante individual y social. El artículo 441, artículo 443 y el artículo 474 del Código de Comercio. También estamos normados en la ley del registro de comercio en los artículos 71 y 86. Y la ley reguladora del ejercicio de la contaduría pública, pues bueno, se aplican los artículos 14, 17 y 20 que hablan sobre las obligaciones de los contadores y de los auditores. ¿Qué se presenta o la presentación de estados financieros aquí en el registro de comercio? ¿Qué deben de presentar los comerciantes? Como ya lo habíamos mencionado, existen los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. El comerciante individual, en el caso de un titular, si su activo es igual o mayor a $34,000, ellos deberán de presentar para su depósito, estados financieros, el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, y el estado de cambios en el patrimonio. Estos estados financieros deben ser firmados y sellados por un contador y por un auditor debidamente autorizados. Deberán presentar también su dictamen del auditor externo donde emitan la opinión el profesional sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros, y estos acompañados de los anexos que son los estados financieros comparativos y las notas a los estados financieros. En el caso del comerciante individual, si su activo es menor a $34,000, únicamente nos presentará para el depósito el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. En este caso, basado en lo que establece el artículo 474 del Código de Comercio, el balance general y estado de resultados, cuando su activo sea menor a 34,000, podrá venir firmado por el propietario y por el contador que elaboró los estados financieros, un contador obviamente inscrito y autorizado por el Consejo de Vigilancia la profesión de la contaduría. Eso está regulado, estos puntos de la presentación están regulados en los artículos 435, 411, 441, 443 y 474 del Código de Comercio. Así también aplicando el artículo 14 de la Ley del Registro de Comercio sobre la presentación de los estados financieros. En el caso del comerciante social, en el caso de las sociedades, ellos deberán de presentar el balance general o estado de situación financiera del ejercicio contable, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio, ambos, los tres firmados y sellados en original por el representante legal, por el contador y por el auditor externo. También nos presentarán el dictamen del auditor externo junto con sus anexos, estamos hablando de los estados financieros comparativos, y con las notas de los estados financieros. Y nos presentarán, en el caso de los comerciantes sociales, la certificación de aprobación de estados financieros, donde los accionistas conocieron de los estados financieros auditados y ellos los aprueban, ¿verdad? Y la normativa que ampara la exigencia de esta documentación es la que estamos viendo en pantalla, que es el artículo 286, 435, 441, 443 y 434 del Código de Comercio. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir la información que nos están presentando para depósito? Entre los requisitos que deben de traer los estados financieros para depósito están, y esto es muy importante, y tomando en cuenta las reformas que tuvo la ley reguladora del ejercicio de la contaduría, los sellos de los contadores y de los auditores. Como profesionales en contaduría y en auditoría sabemos que el sello, y bueno, ahora que desde el 2017 que entró en vigencia la reforma de la ley, también ya están regulados los contadores y se deben inscribir en el Consejo de Vigilancia. Entonces, el sello del contador que deben traer los estados financieros que deben estampados en estos documentos debe ser original y debe tener ciertas características, las cuales están establecidas en el artículo 14 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. ¿Qué características son? Bueno, que quien ejerza la contaduría, su sello deberá ser rectangular, que deberá llevar en la parte superior el nombre y apellido completo del profesional y presidido del término contador, como está en el ejemplo. Y
luego va el nombre completo y si se tratara de una persona jurídica, una sociedad que se dedica a la contabilidad, pues el sello deberá de decir contadores y luego el nombre de la sociedad, ¿no? Cuando es una sociedad que ejerce la contabilidad, en los estados financieros deberán plasmar tanto el sello de la firma contable como el sello, obviamente, y la firma del representante legal de la firma de contabilidad. Y eso deberán, tanto los contadores como los auditores tendrán que expresar en su sello que lleva su número de inscripción bajo el cual fueron autorizados y las iniciales del Consejo de Vigilancia. En el caso de los auditores, su sello es diferente, ¿no? Que en este caso ellos deberán de plasmar el sello donde establezcan. Su forma es una forma circular y en la parte superior deberá de llevar el nombre completo del profesional autorizado, pero precedido de la palabra auditor. Y en el caso de las personas jurídicas o sociedades que dedican a la auditoría, el lema precedido será el de auditores, ¿no? Y en la parte inferior, pues la leyenda República de El Salvador. ¿Qué requisitos deben de tener los estados financieros que se nos presentan para depósito? Bueno, los estados financieros que serán sujetos a depósito, comúnmente, pues, y de acuerdo a normativa, tienen que traer establecido cuál es la denominación de la sociedad en el encabezado. Esto es la razón social con la que igual fueron inscritos como comerciantes y que está establecido en la escritura de constitución. Y si hubieron modificaciones a la escritura, pues bueno, de acuerdo al ejercicio contable, si al cierre de ese ejercicio ya había una modificación de la denominación, tienen que expresar la nueva denominación. Volviendo al tema, el encabezado debe llevar la denominación de la sociedad, debe llevar el título del estado financiero, en este caso estado de situación financiera, o si así lo siguen manteniendo, pues balance general. Pero en normativa ya debería de estar expresándose como estado de situación financiera. El periodo bajo el cual el cierre del ejercicio, en el caso del estado de situación financiera, como es acumulativo, su periodo será al 31 de diciembre del año específico que están solicitando el depósito, en este caso en 2022. Y deberán expresar bajo qué moneda están expresando los valores del estado financiero, ¿verdad? Este es un esquema de un ejemplo de estado de situación financiera. ¿Qué es lo que se verifica? El contenido de los valores, las personas responsables de esta información son, bueno, los profesionales que certifican los estados financieros, en este caso el contador, que es quien lo elaboró, y el auditor externo que lo está certificando, ¿no? Pero cosas puntuales que nosotros vemos en estado financiero es que el total del activo coincida con el total del pasivo, que sabemos que eso es parte de la estructura de un estado de situación financiera. Lo estamos mencionando porque se pueden dar casos y se nos están dando casos que vienen balances o estado de situación financiera con valores que no coinciden. Estos valores deben de coincidir, ¿no? Asimismo, en el Código de Comercio se establece que en el balance general se deberá expresar el capital social mínimo inscrito, que está inscrito aquí en el registro de comercio. Por eso se debe de aclararse cuál es el capital social mínimo inscrito y si ustedes toman a bien en sus contabilidades expresar el pagado, el no pagado, pero sí aclarar cuál es el capital social mínimo y separarlo del capital social variable, ¿no? Asimismo, el balance general o estado de situación financiera nos revela la utilidad del ejercicio, la cual debería de coincidir con el estado de resultados que nos presentan. Tendrían que coincidir esos montos. Y bueno, el estado de situación financiera deberá venir firmado y sellado en original, en el caso de las sociedades, como ya dijimos, por el representante legal o un apoderado que tenga las facultades de la firma social, por el contador autorizado por el consejo, con su firma y sello originales, y por el auditor externo. Y como lo mencionamos también, en el caso de los auditores externos, que son sociedades jurídicas, personas jurídicas, perdón, deberán de plasmar tanto el sello autorizado para ejercer como sociedades y el sello y la firma del representante legal de esta. Ok. En el estado de resultados, similar al estado de situación financiera, pues verificamos la razón social de la sociedad,
Si es un propietario o un comerciante individual, pues el nombre que llevará en el encabezado será el nombre del titular, seguido de, el título del estado financiero, estado de situación financiera integral en este caso, y el periodo como un estado de resultados es anual, ¿no? La información que se revela en este estado de situación, en este estado financiero. Entonces, en este caso, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Si la sociedad inició operaciones durante el año, digamos un 1 de mayo, el estado de resultados al cierre del ejercicio deberá ser del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022, ¿verdad? Asimismo, igual en el estado de cambios en el patrimonio y en los anexos que acompañan al dictamen. ¿Ok? En este caso, la estructura de un estado de resultados, el estado de resultados, que es la utilidad del ejercicio que nos revela el estado de resultados, pues como les comentaba, debe de coincidir con lo revelado en el estado de situación financiera y también lo están mostrando como un aumento y si fuesen pérdidas como una disminución en el estado de cambios, pues también debería de coincidir ese monto en el otro estado financiero. Similar, como este va a ser el estado financiero para depósito, firmado y sellado en original por el representante legal, por el contador y el auditor externo. En el caso del estado de cambios en el patrimonio, lo mismo, en el encabezado, razón social o el nombre del titular. El título del estado financiero, el periodo que también es al cierre del ejercicio y el monto, perdón, el tipo de moneda por el cual se están revelando las cifras. Ahora, uno de los puntos por los que se observa comúnmente es que a veces nos presentan estados financieros, en este caso el estado de cambios en el patrimonio, solo cambian la fecha del cierre del ejercicio, pero no cambian los valores ni el dato que está en la columna de los conceptos. Nos están presentando un estado financiero, estado de cambio en este caso 2022, pero en ocasiones los saldos parten del 2017 al 2018. O sea, esos son errores que si ustedes necesitan sus estados financieros depositados para alguna diligencia sobre una licitación, algún préstamo bancario, son razones por las que les pueden rechazar eh, el otorgamiento digamos, un préstamo. Entonces, ¿y qué es lo que va a corresponder? Van a tener que venir al registro a solicitar una rectificación. Entonces, son cosas que sí deben de tener cuidado los contadores, al igual los auditores, cuando firman sus estados financieros, de que se cumplan ese tipo de detalles que son importantes porque es parte de la forma que debe de presentarse en los estados financieros. Bueno, en este caso, si observamos parte de saldo al 31 de diciembre de 2021, se revelan los aumentos y disminuciones que se dieron durante el año. Se muestra aquí la utilidad del ejercicio 2022. Aquí se está mostrando como la utilidad como un aumento en esa cuenta contable, pero también se está mostrando la disminución de las utilidades de ejercicios anteriores. Entonces, eh, pienso que es importante, más que todo para los propietarios, los comerciantes individuales, contadores que los apoyan en cuanto a la elaboración de sus estados financieros, verificar esto, que en el estado de cambio se tienen que mostrar tanto los aumentos como las disminuciones que afectan a cada una de las cuentas que forman parte del patrimonio. Y si observamos al cierre del estado de cambios, se muestra el saldo al 31 de diciembre de 2022 y tenemos un total de patrimonio. Ese total de patrimonio debe de coincidir con el total de patrimonio que se revela en el estado de situación financiera, que son los mismos 61.000 que podemos ver aquí. En ocasiones los valores no coinciden, las cifras no coinciden y les vuelvo a repetir, son motivos para que les puedan rechazar un trámite en alguna institución bancaria o en otro tipo de trámites que ustedes estén llevando y que les soliciten el depósito de estados financieros. Igual, en ese estado financiero, ya que es obligación para depósito, tiene que venir firmado y sellado en original por el representante legal si es una sociedad, por el contador y el auditor externo, y en el caso de de titulares o comerciantes individuales, por el propietario y por el contador, y ya hablamos del tema de los temas de total de activo, ¿no? Vaya, antes de llegar al punto de acta. Luego de los estados financieros, pues también nos presentan el dictamen del auditor externo,
el cual donde el auditor emite su opinión sobre la razonabilidad de las cifras. Es importante de que el dictamen sea en base a los estados financieros que se están solicitando a depósito. Es importante que la fecha de emisión del dictamen del auditor sea posterior al cierre del ejercicio, que venga firmado y sellado en original, y que la fecha de la emisión del dictamen tiene que ser antes de la fecha de celebración de aprobación de estados financieros, porque los accionistas aprueban estados financieros, pero estos estados financieros deben ser estados financieros auditados. Y si hubiesen cambios o se da la figura de la rectificación, pues también si se afectan cifras, nos deberán de presentar un dictamen posterior al depósito anterior, con fecha posterior al dictamen anterior que fue depositado, si se da la figura de la rectificación y la aprobación de estados financieros similar. Si se han modificado cifras, la celebración debe ser posterior a la fecha de la emisión del dictamen que presentaron para la rectificación. Otro documento que deben de presentarnos, bueno, el dictamen del auditor. Ahora, respecto a los anexos, según normativas, se presentan estados financieros comparativos. Si estamos hablando del 2022, los estados financieros anexos deberán de ser comparando cifras 2022-2021, ¿no? Deberán de venir los tres estados financieros, incluso por normativa debería de estar también incluido el estado de flujo efectivo. No lo exigimos para el depósito porque no está incluido en el Código de Comercio como una obligación de depositarse. Pero sí, los comerciantes ahora, sobre todo apegándonos a normativa, debería de estar incluido también el estado de flujo efectivo en los anexos. Y bueno, ese documento, como les repetía, como no está regulado en el Código de Comercio como una obligación, no lo sellamos, pero sí lo incluimos como parte de los anexos, ¿verdad? Entonces van los estados financieros comparativos, luego van las notas de los estados financieros y luego la certificación del punto de acta. Este vendría siendo como un modelo de certificación del punto de acta. ¿Qué son los puntos importantes que tienen que tomar en cuenta al momento de elaborar su certificación? Es que los estados financieros se aprueban en Junta General Ordinaria, según el Código de Comercio. Está establecido en el artículo 223 del Código de Comercio y en el artículo 286 se establece la aprobación de estos y se establece quién elaborará la certificación, que es el secretario de la Junta de Accionistas. Que verificamos en la certificación del punto de acta que sean Junta General Ordinaria de Accionistas, verificamos la razón social de la sociedad, verificamos la abreviatura que esté de acuerdo a la inscrita aquí en el registro de comercio. Si han habido modificaciones, pues ahí nosotros lo verificamos, ¿no? Verificamos la fecha de celebración. Como les decía, se verifica que el dictamen del auditor, si estamos hablando del estado financiero al cierre del ejercicio 2022, el dictamen del auditor va a ser posterior, ¿no? Entonces, digamos que el dictamen del auditor es 30 de abril de 2023. La celebración tendrá que ser en la misma fecha o posterior a este. Pero lo importante es que los accionistas estén conociendo estados financieros ya dictaminados. Incluso en muchas ocasiones en la misma punto de acta establecen que los accionistas conocieron del informe del auditor, pero la fecha es antes de la fecha de emisión. No tiene congruencia. Entonces tienen que prestar atención en respecto a eso antes de elaborarnos, bueno, traernos el punto de acta donde nosotros podemos verificar esa información. Y lo más importante es que los accionistas estén aprobando y el punto sea muy claro, que aprueban estados financieros. Si se detallan, pues mucho que mejor, cuáles son los que están aprobando, ¿verdad? El balance general, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio del ejercicio en específico que están solicitando el depósito, ¿verdad? Y bueno, la fecha de elaboración de la certificación, lógicamente va a ser posterior a la celebración también. Cuidado en eso porque también a veces se cometen errores y no cambian ciertos datos. La fecha, bueno, la firma en original del secretario que está emitiendo la certificación y esta deberá venir autenticada por notario la firma. Y bueno, como cosas de lógica, si la certificación fue en junio, 1 de junio,
pues la auténtica será, o si fue en su presencia del notario el 1 de junio, y si fue reconocida, pues posterior, ¿verdad? Y esto está establecido en la ley de notariado. ¿Cuál es el valor del arancel del depósito de estados financieros? Regulado en el artículo 71 de la Ley del Registro de Comercio, se establece que el arancel para el depósito de estados financieros, ya sea el balance inicial que nos soliciten depositar o los estados financieros del ejercicio o el balance final de la sociedad si están en liquidación, su valor de arancel siempre va a ser de 17,14, ¿verdad? Está establecido en el artículo 71 de la Ley del Registro de Comercio. Generalmente, bueno, estos son los puntos más puntuales respecto al depósito de estados financieros. No sé si tendrán alguna consulta o pregunta que nos estén manifestando en el chat para poderla contestar. Fernando, tiene preguntas ahí para poderlas leer. Bueno, ok, aquí tenemos el chat habilitado y voy a dar paso a las preguntas. Me preguntan, licenciada, en caso que una empresa no haya celebrado sesiones antes y quiera aprobar hoy día varios estados financieros de años anteriores, puede hacerlo en una sola acta y presentar esa misma acta para el depósito de estados financieros por cada año. Asimismo, puede nombrar al auditor que no se nombró en fecha oportuna en un acta de hoy por los años anteriores. Sí, en el caso de los estados financieros, vaya, en el Código de Comercio se establece la obligación del depósito de estados financieros anualmente. Como comerciantes y llevando en orden nuestros trámites, deberíamos de ser, al cierre del ejercicio del siguiente año, presentar sus estados financieros anualmente, ¿no? Y obviamente nombrar al auditor que va a realizar la auditoría del año del ejercicio fiscal actual, ¿no? Pero no existe hasta este momento una sanción por presentación de estado financiero extemporáneo, ¿no? No es como el caso de las matrículas de empresa, en el que ellos sí tienen sanciones, los comerciantes, si no presentan sus estados, solicitud de renovación de matrícula en el año en el mes, perdón, en el que fue constituida la sociedad o en el caso de los comerciantes individuales en el mes de su cumpleaños. En el caso de los estados financieros no hay sanciones, por tanto, si el comerciante es individual o social no ha presentado estados financieros para depósito, perfectamente los puede presentar en este momento
y no acarrea ninguna sanción, un cargo extra, ¿no? Ahora, con la aprobación de los estados financieros anteriores, porque no se han aprobado, sí pueden aprobarlos digamos, en este momento quieren aprobar 2017, 18, 19, porque no se han aprobado y ni siquiera han sido presentados. Los pueden aprobar en una misma junta, solamente que cuando nos presenten los estados financieros para depósito, deberán presentar una certificación por cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Y aunque en esa misma junta el punto establezca que han sido aprobados varios estados financieros, lo que nos interesa es saber y que quede establecido que los accionistas conocieron esos estados financieros y que fueron aprobados por la junta de accionistas, ¿verdad? Entonces no hay problema en que la misma junta establezcan varios años. Y asimismo igual para el nombramiento de los auditores, si no se hizo en su momento, pero ahora en este momento se van a presentar, no hay ningún problema, no hay ninguna sanción de cargo extemporáneo. Mm. Hola, licenciada Machuca. Dígame. Bueno, gracias por estar respondiendo algunas de las preguntas que tenemos vía chat. No sé, tenemos tiempito. Dice, muchas gracias, licenciada. Dice, cuando son sucursales se debe presentar punto de acta o apostilla de la casa matriz, dice. Por acá pregunta Jacqueline. Vaya, le voy a contestar esa. En el caso de las sucursales, como la matriz está en el exterior, nosotros no exigimos el punto de acta. En el caso de las sucursales, se presenta únicamente los estados financieros para depósito, el dictamen del auditor con sus anexos y notas de los estados financieros. Y en la resolución del depósito, pues bueno, ahí queda establecido que por ser una sucursal no presentan punto de acta, así que no lo exigimos. Si lo presentan, si lo toman a bien y mandan esa aprobación los accionistas, pues bueno, se les incluye. Y sí, pues si viene del extranjero debería venir apostillado. Ujú. Y lo más importante es que se estén aprobando estados financieros. Si van a depositar una certificación, en el caso de las sucursales, tiene que venir correctamente, ¿verdad? Sobre todo por el tema de las fechas. Como les vuelvo a repetir, los estados financieros que se aprueban por los accionistas deben de ser dictaminados. Entonces, si la fecha de la celebración donde aprobaron es anterior a la fecha del dictamen, se les va a observar, pero en el caso de sucursales no se les exige para depósito. En ese caso, pues, o podríamos prescindir de incluirla en el depósito o corregirla, ¿verdad? Ok. Mm, ujú. Tenemos otra por acá. Le voy a nombrar algunos. Dice, las sucursales nombran auditor externo. Dice. Solo así poner Eh, la pregunta. sí, ellos deben de nombrar por ser sociedades, ¿verdad? Igual se los piden como auditores fiscales. Ah, ok. Dice otra acá. Si se pueden aprobar estados financieros en una sola acta, entonces también se puede nombrar auditores para dichos años. Dice. Sí, sí, ya les contesté eso Ah, también. ok. También pueden nombrar auditores para los años anteriores que no han sido todavía nombrados. Sí pueden. Ok. Otra pregunta dice, ¿todo este proceso se debe realizar en línea o presencial? Vaya, actualmente tenemos la modalidad presencial y en línea, pero los estados financieros siempre se depositan originales. ¿Qué quiere decir? Que el trámite previo lo pueden hacer en línea. Como comerciantes pueden solicitar la presentación de la información, la documentación que ya dijimos que es la de obligación para depósito, pero siempre se le va a poner una cita al comerciante para que traiga sus documentos originales. Obviamente, previamente en línea ya hicimos la verificación, ya les prevenimos también si hay algún documento que no cumple para que tengan el espacio de corregirlo y ya luego nos lo traen original para que sea depositado. Ujú. Ok, tenemos otra por acá. ¿Qué requisitos se necesita para liquidar una empresa que dejó de funcionar en el 2015 y ni siquiera se actualizaron matrículas como empresa y su representante legal? En el caso de la liquidación, lo que deben hacer lo primero es presentar su autorización de disolución. Y eso lo van a presentar en el registro, en el Departamento de Documentos Mercantiles.
En el caso de balances, nosotros estamos en espera, en el caso de una liquidación, el balance final, pero siempre y cuando den cumplimiento a los artículos 332 y 336 del Código de Comercio, que establece que primero tiene que estar disuelta la sociedad bajo la inscripción del acuerdo de disolución y una vez disuelta deberán de, bueno, hacer las publicaciones que manda la ley y luego de la tercera publicación, 15 días después, si no hubieron objeciones, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas, donde se aprueba el balance final definitivo. Una vez aprobado, es el que se viene a depositar aquí al registro de comercio, pero tienen que dar cumplimiento a las publicaciones antes de esto. Luego de eso, que ya, bueno, los trámites de ustedes deberán de seguir los trámites de liquidación que deben de llevar también en Hacienda para que se pueda inscribir lo que es el acuerdo de disolución. En cuanto a los pasos, estamos hablando acuerdo de disolución por el lado de la sociedad, las publicaciones en los diarios de mayor circulación, el depósito del balance final definitivo aprobado por los accionistas y emitido por el liquidador que fue nombrado en el acuerdo de disolución y posteriormente viene la escritura de liquidación, ¿verdad? Luego de haber cumplido todos los pasos anteriores. Esos Ok, serían los pasos. ¿Sí? gracias. Tenemos una última pregunta por acá. Dice, ¿habría inconveniente si a la hora de renovar la matrícula de comercio se presentó un balance preliminar y cuando se haga el depósito de los finales tenga una variación? Vaya. Cuando ustedes solicitan la renovación de matrícula, y lo comprendo por las comerciantes individuales que cumplen, bueno, las sociedades que tienen la obligación de renovar en los primeros meses del año, la ley no contempla un balance preliminar. Sí, habla de que tienen 3 meses para finalizar su contabilidad y luego de esos 3 meses, pues bueno, la administración emite sus estados financieros, se los entrega al auditor para que él lleve a cabo su auditoría y emita su opinión. Pero en cuanto a los estados financieros o el balance que se presentan para la renovación de matrícula, si presentaron un balance que en el tiempo del cierre ustedes presentan modificaciones, obviamente no es el depositado aún, pero lo presentaron para matrícula y si afectó valores, afectó activo, lo correcto es que ustedes al momento de presentar sus estados financieros para depósito y tienen conocimiento que su activo fue modificado, también soliciten la rectificación de matrícula para que la información que está resguardada en matrículas respecto a su activo del ejercicio coincida con lo presentado para depósito, ¿verdad? Ese es el deber ser y es lo correcto. Ok, muchas gracias, licenciada Machuca, nuevamente. Gracias a todas las personas pues, que estuvieron a este día en este webinar. Siempre recordarles que para el mes de junio, exactamente el 2 de junio, tenemos un nuevo webinar que es servicios en línea de registro de la propiedad, raíz y hipotecas. El 16 de junio tenemos IP Tools, innovación tecnológica de registro de propiedad intelectual. Recordarles, esta grabación pues, va a estar en nuestro canal de YouTube del Centro Nacional de Registros. Como siempre, las inscripciones son a través de nuestra página de Facebook del Centro Nacional de Registros. Hagan del conocimiento a sus amigos también, ¿verdad? Algunas veces no todos saben cómo inscribirse. Este día pues me preguntaron si era a través de YouTube. No, les digo, está en la página de Facebook. Les agradecemos nuevamente y les esperamos en un nuevo webinar. Gracias, licenciada. Bueno, a la orden. Buenos días.